3I Atlas no es solo el tercer visitante interestelar detectado por la humanidad. Llamarlo así es cómodo, ordenado, casi tranquilizador. Pero la verdad es que ese nombre se queda corto. Lo importante no es cuántos han pasado antes, sino lo que este objeto está obligando a replantear. Porque la mejor explicación natural que tenemos sobre la mesa en este momento suena menos a ciencia clásica y más a un relato inquietante contado con ecuaciones. Una historia de hielo de nitrógeno, versión 2.0. Un fragmento arrancado de un mundo muerto. Y antes de que pongas los ojos en blanco, antes de que lo guardes mentalmente en la carpeta de teorías exageradas de Internet, vale la pena detenerse un segundo, escuchar el problema completo, porque el problema es real, tan real que ha hecho que astrónomos experimentados se despierten de madrugada para revisar cálculos una y otra vez, convencidos de que algo no encaja. Todo comienza con la velocidad. Ese es el primer golpe. 3I Atlas no está ligado al Sol. No gira obedientemente como un cometa doméstico proveniente de la nube de Oort. Su trayectoria es hiperbólica. Eso significa una sola cosa. No nació aquí. Viene de fuera. Atraviesa el sistema solar y sigue su camino, como si tuviera prisa por llegar a otro lugar. Hasta ahí, nada imposible. Ya hemos visto algo parecido antes. Pero entonces llega el segundo golpe, y ese es más desconcertante. Este objeto no se comporta como un cometa normal. Al menos no como los que sabemos modelar con nuestras recetas habituales de física cometaria. En las primeras observaciones no muestra una cola espectacular. No hay una coma brillante anunciando que se está evaporando bajo el calor del Sol. No hay fuegos artificiales cósmicos. Es discreto, demasiado discreto. Sin embargo, cuando los astrónomos siguen su trayectoria con precisión extrema, algo empieza a incomodar. 3I Atlas acelera. Pero no de la manera que debería hacerlo si solo la gravedad estuviera actuando. Hay un pequeño empujón extra, sutil, casi tímido, pero real, lo que se conoce como aceleración no gravitacional, una desviación en la órbita que indica que existe alguna fuerza adicional empujándolo. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Si buscas una explicación aburrida, recurres al clásico mecanismo, desgasificación. El Sol calienta la superficie. Los hielos se subliman, el gas sale expulsado, y ese chorro actúa como un diminuto propulsor. Problema resuelto. Excepto que, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está la coma brillante? ¿Dónde están las señales claras que siempre acompañan ese proceso? No están. Y entonces, la física te atrapa en uno de esos lugares peligrosos que tanto le gustan. Tienes un efecto claro sin una causa evidente. Y la naturaleza odia los cabos sueltos. Es justo en ese punto donde resurgen ideas viejas, incómodas, polémicas, ideas que fueron ridiculizadas, defendidas, atacadas y vueltas a discutir. Una de ellas apareció originalmente para explicar a Oumuamua, la propuesta de que un objeto interestelar extraño pudiera estar compuesto, en gran parte, de hielo de nitrógeno, no de agua, no de monóxido de carbono. Nitrógeno, el mismo tipo de hielo que domina la superficie de Plutón, un material extremadamente volátil, brillante, ansioso por sublimarse incluso con una cantidad modesta de luz solar, un material capaz de generar empuje sin dejar las huellas caóticas que esperamos de un cometa tradicional. Pero aquella primera versión de la hipótesis, el llamado hielo de nitrógeno 1.0, tenía un problema serio. Requería un escenario casi demasiado perfecto. Demasiado conveniente, como si el universo hubiera preparado un experimento especial solo para que nosotros lo observáramos. Por eso aparece la actualización. Hielo de nitrógeno 2.0 no propone que 3I Atlas sea un bloque puro, intacto y prístino flotando por la galaxia. Esa imagen es incorrecta. La versión más inquietante es otra, la de un fragmento, un pedazo erosionado. Un resto que ha sido bombardeado por polvo interestelar durante millones de años. Una superficie marcada, porosa, parcialmente agotada, como la corteza externa de algo que alguna vez fue mucho más grande. Tal vez un mundo, o parte de uno. En este modelo no necesitas chorros violentos ni colas espectaculares. Solo una sublimación débil pero constante del poco nitrógeno que aún queda cerca de la superficie. Suficiente para producir un empuje medible, aunque el objeto se vea engañosamente tranquilo.
Y si los datos espectroscópicos insinúan, apenas insinúan, la presencia de volátiles extremadamente fríos, señales débiles que no coinciden con el recetario típico de los cometas, eso no prueba nada por sí solo. Pero empuja la aguja, hace que la idea deje de parecer absurda, porque una vez que aceptas al nitrógeno como un candidato serio, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde sale un cuerpo de hielo de nitrógeno? No aparece de la nada, no se forma fácilmente. Ese tipo de hielo no se ensambla casualmente en el vacío interestelar. Es el material que esperas encontrar en la superficie de un planeta enano, en un objeto tipo Plutón, frío, distante, rico en volátiles, orbitando en las regiones externas de otro sistema estelar, lo que implica algo inquietante. 3I Atlas quizá no sea solo un visitante, podría ser una evidencia de que, mucho antes de que existiera la vida compleja en la Tierra, en algún lugar remoto de la galaxia ocurrió una catástrofe, un impacto colosal, un evento de marea, un desastre gravitacional que destrozó un mundo rico en nitrógeno y lanzó sus restos al espacio profundo. Un planeta reducido a metralla. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque cuando sigues un objeto como 3I Atlas, no solo estás trazando una órbita, estás leyendo una especie de caligrafía cósmica, un patrón de velocidad, dirección y tiempo que susurra un origen que no podemos ver, y quizá, dentro de ese patrón, haya algo más. No una señal de radio, no un mensaje al estilo Hollywood, sino información, una huella, una historia codificada en isótopos, en reflectancia, en una química tenue que ha viajado más lejos que cualquier sonda que hayamos lanzado. Una historia que no pretendía contar. A menos que sí, porque hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Un detalle que eriza la piel. Lo más interesante de este objeto no es lo que hace cuando se acerca al Sol. Es lo que podría estar haciendo antes de que siquiera entendamos qué es. Y hacia allá nos dirigimos. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que el espacio entre estrellas es realmente un vacío silencioso? ¿O un cementerio lleno de fragmentos olvidados? Si este tipo de historias te hace ver el universo con otros ojos, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene después es todavía más inquietante. La razón por la que esta idea se niega a desaparecer es simple. Si el modelo de hielo de nitrógeno 2.0 fuera solo un ajuste elegante de curvas, una explicación intercambiable que pudiera reemplazarse por cualquier otra sin consecuencias, ya habría sido abandonada en silencio. Eso no ocurrió. Al contrario, conforme los datos se volvieron más precisos, las alternativas comenzaron a verse cada vez más incómodas. Aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Cuando los astrónomos aplicaron la física estándar de cometas a 3I Atlas, las matemáticas no fallaron un poco. Fallaron de una forma muy específica. Para explicar la aceleración no gravitacional observada usando hielo de agua, monóxido de carbono u otros volátiles comunes, el objeto tendría que estar expulsando gas con suficiente fuerza como para dejar huellas claras, líneas espectrales brillantes, emisiones evidentes, algo que gritara «estoy liberando material». Pero eso no es lo que vemos. La aceleración está ahí. Los rastros de gas no. Esa discrepancia no es un detalle menor. Es una grieta seria en el modelo tradicional. El hielo de nitrógeno se comporta de otra manera. Sublima a temperaturas más bajas. Libera momento de forma eficiente. Y esto es crucial. Puede hacerlo sin generar una coma llamativa. Puede empujar sin anunciarse, sin levantar polvo, sin dejar el desorden visual que asociamos con los cometas clásicos. Eso, por sí solo, no demuestra nada. Pero entonces aparece la segunda capa del problema. Cuando se modela a 3I Atlas, no como un bloque sólido y compacto, sino como un fragmento erosionado y poroso, las cifras comienzan a alinearse de forma inquietante. La superficie efectiva aumenta, la masa total disminuye, y de pronto, una cantidad muy pequeña de sublimación es suficiente para producir un cambio notable en la trayectoria. No es magia, es física básica, y aquí es donde la incomodidad se hace palpable. Al simular diferentes composiciones, hielo de agua, CO, metano, amoníaco, la mayoría falla de dos formas. O producen demasiado gas observable o no generan la aceleración necesaria. El hielo de nitrógeno cae en un punto estrecho y molesto
donde ambas condiciones se cumplen. Un equilibrio demasiado preciso como para ignorarlo. ¿Es conveniente? Tal vez. Pero el universo no tiene la obligación de hacernos sentir cómodos. Luego está el color. Observaciones reportan una reflectancia ligeramente azulada. Nada exagerado. Nada obvio. Pero suficiente para levantar cejas. Las superficies ricas en nitrógeno, especialmente aquellas que han sido bombardeadas por radiación cósmica durante escalas de tiempo enormes, reflejan la luz de manera distinta a los cometas polvorientos. Envejecen de otra forma. Se erosionan de otra forma. Guardan memoria de su pasado en la manera en que dispersan los fotones. Y ese pasado podría ser muy antiguo. El hielo de nitrógeno de este tipo no se forma en sistemas cálidos y caóticos cercanos a una estrella. Se forma en los márgenes fríos y tranquilos, en los rostros congelados de planetas enanos que pasan miles de millones de años lejos de su Sol. Lo que significa que 3I Atlas no solo es viejo, podría ser más antiguo que el sistema solar, más antiguo que la Tierra, tal vez más antiguo que la vida compleja misma. En ese punto, la pregunta cambia. Dejamos de preguntar si es un cometa extraño, y empezamos a preguntar qué tipo de sistema produce restos como este. Porque un fragmento así implica violencia. Impactos capaces de expulsar material planetario al espacio interestelar. Y esos eventos no ocurren en sistemas simples y aislados. Ocurren en sistemas con historias largas, con múltiples mundos interactuando durante eones. Y esa idea lleva a un pensamiento inquietante. Si 3I Atlas es un fragmento de hielo de nitrógeno, entonces no es una anomalía aislada. Es una muestra, un registro físico, no un mensaje escrito en símbolos, sino en química y movimiento. Una evidencia de cuán seguido los mundos son destruidos en esta galaxia. Y cuanto más se profundiza en esa posibilidad, más difícil se vuelve fingir que solo estamos observando una roca rara que pasó de visita. Porque una vez que aceptas que este objeto podría ser un sobreviviente de la destrucción planetaria, surge una pregunta imposible de evitar. ¿De dónde vino exactamente? ¿Y qué más fue destruido cuando salió de allí? En ese momento, la historia deja de ser sobre química y se convierte en una investigación forense. Los fragmentos no aparecen por arte de magia, provienen de algún lugar, y la física, cuando se le permite, es implacable al hacer preguntas incómodas. Lo primero que se hace es rebobinar el tiempo. Se toma el vector de velocidad de 3I Atlas, su rapidez, su dirección, el ángulo con el que atraviesa el sistema solar, y se proyecta hacia atrás. No con precisión perfecta, porque el espacio interestelar es caótico y las perturbaciones se acumulan. Pero incluso con incertidumbres, no aparece el azar puro. Aparece un corredor, un camino aproximado a través de la Vía Láctea. Y ese camino resulta inquietante por una razón concreta. No apunta a una región joven y turbulenta llena de estrellas recién nacidas. Apunta a una zona más antigua de la galaxia. Un vecindario dominado por estrellas longevas. Estrellas que han tenido miles de millones de años para formar planetas, reorganizarlos y destruir algunos de ellos. Eso importa. Los planetas enanos ricos en nitrógeno no se forman en cualquier sitio. Necesitan regiones frías, órbitas estables, tiempo, mucho tiempo, entornos donde cuerpos tipo Plutón puedan acumular lentamente volátiles en su superficie, mientras el resto del sistema vive una historia completamente distinta. Y entonces, la escena se arma sola. Imagina un sistema estelar antiguo, más viejo que el nuestro. En sus regiones externas orbitan planetas enanos helados. Durante eones, nada cambia. Todo es estable, silencioso, hasta que algo rompe el equilibrio. Una migración planetaria, el paso cercano de otra estrella, una resonancia gravitacional que desata el caos. Lo que sigue es violencia, un impacto masivo, fuerzas de marea desgarrando un planeta enano al acercarse demasiado a su estrella, o una cascada de colisiones provocada por órbitas desestabilizadas. No importa el mecanismo exacto, el resultado es el mismo. Un mundo no es vaporizado, no desaparece limpiamente, es roto. Fragmentos de corteza rica en nitrógeno son expulsados, acelerados hasta velocidades de escape, lanzados más allá del último planeta, más allá de la frontera del sistema, hacia el vacío entre estrellas. La mayoría se pierde, algunos se subliman por completo,
pero unos pocos sobreviven, adelgazados, endurecidos, marcados por la radiación, y uno de esos fragmentos podría ser el objeto que estamos observando ahora. Y lo verdaderamente extraño es esto. Cuando se calcula cuánta materia puede expulsar un solo evento catastrófico de este tipo, los números crecen rápido, lo suficiente como para sugerir que objetos como 3I Atlas no deberían ser milagros únicos. Raros, sí, pero no imposibles. Eso obliga a un cambio de perspectiva. En lugar de preguntar por qué este objeto es tan extraño, empezamos a preguntar por qué asumimos que el espacio interestelar estaba vacío. Porque si los sistemas planetarios se destruyen con cierta regularidad, si los mundos se rompen, se desgarran y se dispersan, entonces el espacio entre estrellas no es un desierto, es un cementerio, lleno de restos de sistemas fallidos o terminados, vagando en silencio. Y eso redefine por completo lo que 3I Atlas representa. No solo está pasando por nuestro vecindario, está trayendo evidencia de que la muerte planetaria no es una excepción, es parte del ciclo, y quizá ese sea el verdadero motivo de incomodidad, no la posibilidad de algo artificial, no su comportamiento extraño, sino la idea de que estamos viendo un subproducto natural de la destrucción cósmica, un recordatorio de que los mismos procesos que crean mundos también los borran. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si 3I Atlas es único. La pregunta es, ¿cuántos más ya vienen en camino? En este punto conviene dejar de pensar en 3I Atlas como algo exótico y empezar a compararlo con objetos que ya conocemos, porque es ahí donde la inquietud se vuelve más profunda. No necesitamos imaginar el hielo de nitrógeno, ya lo hemos visto. La superficie de Plutón está dominada por nitrógeno congelado. Tritón, la luna capturada de Neptuno, muestra la misma química. Vastísimas llanuras heladas compuestas de nitrógeno, monóxido de carbono y metano, materiales volátiles que se comportan de forma muy distinta a los cometas polvorientos de hielo de agua que solemos usar como referencia. Así que cuando hablamos de superficies ricas en nitrógeno, no estamos inventando nueva física. Estamos extendiendo una física conocida a un contexto desconocido. Pero aquí aparece el giro. El hielo de nitrógeno de nuestro sistema solar se formó bajo condiciones muy específicas, un rango preciso de temperaturas, un entorno químico particular, una receta isotópica heredada de la nube que dio origen al Sol. Si 3I Atlas proviene de otro sistema estelar, su nitrógeno no debería ser idéntico. Las proporciones entre isótopos de nitrógeno, átomos más pesados y más ligeros, tendrían que mostrar diferencias sutiles pero importantes, y esas diferencias importan porque los isótopos son tercos. No mienten con facilidad. Conservan la memoria de las condiciones donde se formaron. Temperatura, radiación, historia química, todo queda registrado en esas proporciones. Si pudiéramos leer con claridad esa firma isotópica, no solo confirmaríamos que 3I Atlas es interestelar, confirmaríamos que proviene de una cocina planetaria completamente distinta a la nuestra. Por eso este objeto es tan valioso. No es solo una roca errante, ni siquiera solo un fragmento de un mundo destruido. Es una muestra cósmica entregada directamente a nuestra puerta sin lanzar una sola nave espacial. Un experimento natural que nos permite comparar los materiales que forman planetas en otros sistemas con los nuestros. Y esto conecta con un problema mucho más grande en la ciencia planetaria. Durante décadas, nuestros modelos asumieron casi sin cuestionarlo que los objetos interestelares serían en su mayoría restos tipo cometa, escombros helados expulsados durante la formación de planetas, ricos en agua y compuestos de carbono, material sobrante. Pero si objetos como 3I Atlas y Oumuamua son fragmentos de mundos diferenciados, pedazos arrancados de superficies planetarias, esa suposición empieza a tambalearse. Sugiere algo más inquietante, que la destrucción planetaria podría ser más común que la simple expulsión de restos primitivos, que el espacio interestelar no esté dominado por bloques vírgenes, sino por ruinas, por escombros de sistemas que alguna vez fueron estables. Eso cambia las estadísticas, cambia la frecuencia esperada de estos encuentros, y obliga a replantear cuán violentos son realmente los sistemas planetarios a lo largo de miles de millones de años. Migraciones orbitales, resonancias gravitacionales, desgarramientos por marea.
Estos procesos no serían anomalías raras, sino mecanismos habituales del ciclo planetario. Y una vez que aceptas eso, surge otra consecuencia. Si los fragmentos planetarios son comunes, entonces la química, y potencialmente la química prebiótica, se está mezclando por la galaxia de forma mucho más eficiente de lo que pensábamos. Material de un mundo muerto no se queda quieto. Viaja, cruza fronteras estelares. Puede terminar en otros sistemas, no como vida ni como mensajes, sino como materia antigua, procesada, que lleva consigo una historia distinta. No es ciencia ficción, es dinámica orbital, y aún así existe una tensión evidente. Porque aunque el modelo de hielo de nitrógeno 2.0 explica muchas cosas, no lo explica todo. Los datos que necesitamos para confirmarlo de forma definitiva, espectros de alta resolución, proporciones isotópicas precisas, propiedades detalladas de la superficie, están apenas fuera de nuestro alcance. 3i Atlas es rápido, es tenue, no se queda. Cada día se aleja más del Sol, cada día la señal se debilita. Así que por ahora, esta explicación sigue siendo una hipótesis fuerte, elegante, pero hipótesis al fin, y eso nos deja en una posición incómoda. Podríamos estar observando la primera evidencia clara de que fragmentos de mundos muertos cruzan nuestro sistema solar con regularidad, y aún así, no tener las herramientas para leer por completo la historia que traen. Esa historia tendrá que esperar. A menos, claro, que decidamos perseguir al siguiente. Y aquí aparece una verdad difícil de ignorar. Mientras debatimos modelos y afinamos simulaciones, 3i Atlas ya se está yendo. Se aleja rápidamente. Se vuelve más débil. La ventana para obtener certeza se está cerrando. En algún punto, la física deja de estar limitada por nuestra imaginación y empieza a estar limitada por la distancia. En este momento, el hielo de nitrógeno 2.0 es la historia que mejor encaja con los hechos disponibles. No porque sea la más dramática, no porque sea la más cómoda, sino porque, hasta ahora, es la que rompe menos reglas, y aún así deja huecos. No tenemos mediciones isotópicas definitivas, no tenemos mapas de superficie, no conocemos con certeza su textura, su porosidad, ni su composición exacta. Estamos infiriendo una catástrofe antigua a partir de un rastro tenue de luz y una desviación persistente en una órbita. Eso debería inquietarnos, porque este objeto, sea lo que sea en realidad, representa una clase de fenómenos que apenas comenzamos a notar. Con los nuevos programas de observación que están entrando en funcionamiento, ya no hablamos de un visitante interestelar cada muchos años. Hablamos de decenas, tal vez cientos, objetos cruzando silenciosamente el sistema solar, cada uno cargando una historia distinta. Y eso cambia el juego. En ese escenario, la pregunta deja de ser si podemos explicarlos con modelos. La verdadera pregunta es si estamos preparados para interceptarlos, para perseguirlos, para acercarnos lo suficiente como para tocarlos. Las misiones de respuesta rápida, ideas que antes sonaban a ciencia ficción, empiezan a parecer la única forma de convertir la especulación en conocimiento real. Porque sin contacto directo, estos objetos siguen siendo frases incompletas, historias a medias. Y quizá esa sea la incomodidad más profunda de todas. Si fragmentos de mundos muertos son comunes, si la galaxia está llena de restos de planetas destruidos, entonces los sistemas planetarios no son santuarios estables. Son arreglos temporales, bellos, frágiles y, finalmente, violentos. Y en ese contexto, 3i Atlas no nos está advirtiendo sobre visitantes artificiales. Podría estar advirtiéndonos sobre el destino. Y la próxima vez que uno de estos objetos aparezca, porque aparecerá, la pregunta más importante no será qué es. Será si por fin estamos listos para escuchar lo que ha estado diciendo desde el principio. Llegados a este punto, resulta inevitable enfrentar una idea que incomoda incluso a los científicos más cautos. Si 3i Atlas es realmente un fragmento de un mundo destruido, entonces no estamos observando una rareza aislada, sino una consecuencia natural de cómo evolucionan los sistemas planetarios. Y eso obliga a replantear una suposición muy arraigada, la de que los planetas, una vez formados, tienden a permanecer estables durante la mayor parte de su existencia. La evidencia apunta a lo contrario. Los sistemas planetarios son dinámicos, cambian,
migran, se reordenan. Planetas gigantes se desplazan, alteran órbitas, empujan cuerpos más pequeños hacia trayectorias fatales. Resonancias que parecen inofensivas al inicio, con el tiempo, acumulan energía suficiente para desencadenar el caos. Y cuando ese equilibrio se rompe, los resultados pueden ser catastróficos. En ese contexto, la destrucción parcial de mundos no sería una anomalía estadística, sería una fase más del proceso. 3i Atlas encaja demasiado bien en ese escenario, no como un cuerpo formado al azar, sino como un residuo, un fragmento que sobrevivió a fuerzas que destrozaron algo mucho mayor. Y la clave aquí es que no hablamos de una explosión total, no de una vaporización limpia. Hablamos de ruptura, de fragmentación, de restos que conservan memoria física y química de su origen. Eso explica por qué este objeto no se comporta como un cometa clásico, porque no lo es. Los cometas tradicionales son restos primitivos, materiales que nunca llegaron a integrarse en un mundo grande. 3i Atlas, en cambio, podría haber sido parte de una superficie planetaria, un pedazo arrancado de una corteza rica en minonutrientes volátiles, expuesta durante millones de años al vacío interestelar. Y esa exposición cambia las cosas. La radiación cósmica altera la estructura del hielo. El bombardeo constante de partículas erosiona la superficie, la vuelve porosa, irregular. Los volátiles más fáciles de perder desaparecen primero. Lo que queda es un objeto que ya no reacciona de forma explosiva al calor solar, sino de manera contenida, casi silenciosa. Exactamente lo que observamos. Aquí es donde la narrativa se vuelve casi incómodamente coherente. Porque si aceptamos este modelo, entonces 3i Atlas no es especial por su rareza, sino por haber sido detectado. La verdadera pregunta pasa a ser cuántos otros fragmentos similares han pasado sin que los viéramos. ¿Cuántos cruzaron el sistema solar antes de que tuviéramos la tecnología para notarlos? ¿Cuántos están pasando ahora mismo, demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados? Durante la mayor parte de la historia humana, estos visitantes habrían pasado completamente desapercibidos, silenciosos, invisibles. Solo ahora, con telescopios más sensibles y algoritmos más precisos, empezamos a vislumbrar esta población oculta. Y eso tiene implicaciones profundas, porque si el espacio interestelar está lleno de fragmentos planetarios, entonces la historia de la galaxia no es solo una historia de formación, es una historia de destrucción constante, de mundos que nacen, evolucionan y en muchos casos se rompen, no por accidente, sino como resultado natural de interacciones gravitacionales a largo plazo. Este panorama cambia incluso la forma en que entendemos nuestro propio sistema solar. No como un reloj perfectamente ajustado, sino como una configuración temporal. Estable ahora. No necesariamente estable para siempre. Los mismos procesos que pudieron destruir mundos lejanos también existen aquí, aunque hoy estén dormidos. Y esa reflexión lleva inevitablemente a otra. Si materiales de mundos destruidos viajan entre estrellas, entonces la materia que forma planetas, lunas y quizá incluso los ingredientes básicos de la vida no pertenece exclusivamente a un solo sistema. Es compartida, reciclada, redistribuida a escalas galácticas. No estamos aislados. La galaxia es un sistema abierto donde los restos de un lugar pueden terminar influyendo en otro. No de forma intencional, no como un mensaje, sino como consecuencia inevitable de la física. Y aquí aparece una paradoja interesante. Mientras más natural se vuelve la explicación, más perturbadora resulta, porque deja de ser una historia excepcional y se convierte en una regla general, una en la que la destrucción planetaria es tan común como la formación planetaria. Eso obliga a mirar a 3i Atlas con otros ojos, no como una curiosidad pasajera, sino como una advertencia silenciosa, no sobre amenazas externas, sino sobre la fragilidad inherente de los mundos, sobre lo fácil que es, a escalas cósmicas, que un planeta pase de ser un sistema estable a convertirse en una nube de fragmentos errantes. Y sin embargo, todavía hay algo que falta. A pesar de todo lo que este modelo explica, seguimos sin una confirmación directa, sin una medición inequívoca que cierre el caso. Y esa falta de certeza no es un fallo científico, es una limitación tecnológica, no porque no sepamos qué buscar, sino porque no llegamos a tiempo.
Tracy Atlas no se quedó lo suficiente. No pasó lo suficientemente cerca. No brilló lo suficiente. Y eso deja una sensación amarga. La de haber tenido una oportunidad única y haberla visto alejarse. Pero esa sensación no es el final de la historia. Al contrario, es el comienzo de una nueva etapa. Porque ahora sabemos qué buscar. Sabemos qué preguntas hacer. Sabemos qué señales podrían delatar a otros fragmentos similares en el futuro. Y cuando el próximo llegue, porque llegará, no será recibido con sorpresa, sino con preparación. La verdadera pregunta, entonces, no es si veremos otro objeto como Tracy y Atlas. Es cuándo. ¿Y qué estaremos dispuestos a hacer cuando eso ocurra? Al final de todo, hay una verdad incómoda que cuesta aceptar. Mientras debatimos modelos, ajustamos ecuaciones y discutimos hipótesis, Tracy Atlas ya se está alejando. Se mueve rápido. Se desvanece poco a poco en la oscuridad. Cada día que pasa, los fotones que nos llegan son menos. Las señales se debilitan. Y con ellas, la posibilidad de una respuesta definitiva. Podemos seguir comparando simulaciones. Podemos pulir argumentos. Pero llega un punto en el que la física deja de estar limitada por nuestras ideas y empieza a estar limitada por la distancia. Y ese punto ya casi lo hemos cruzado. En este momento, el modelo de hielo de nitrógeno 2.0 sigue siendo la explicación más sólida que tenemos. No porque sea perfecta, no porque cierre todas las incógnitas, sino porque, hasta ahora, es la que entra en menos conflicto con los datos reales. Es la que explica la aceleración sin exigir señales que no observamos. La que encaja con un objeto silencioso, erosionado, antiguo, y aún así deja preguntas abiertas. No tenemos proporciones isotópicas claras. No sabemos con certeza cómo es su superficie. No podemos confirmar su estructura interna. Estamos reconstruyendo la historia de una posible catástrofe planetaria a partir de una línea tenue de luz y una desviación persistente en una órbita. Eso debería inquietarnos, porque si este objeto representa una clase entera de visitantes interestelares, entonces apenas estamos leyendo el prólogo de una historia mucho más grande. Con los nuevos telescopios y programas de búsqueda que ya están entrando en operación, no hablamos de 1 o 2 objetos cada década. Hablamos de muchos, quizá decenas, tal vez cientos, objetos cruzando el sistema solar en silencio, cada uno cargando un pasado distinto. Y eso cambia por completo nuestra relación con el espacio interestelar. En ese escenario, la pregunta deja de ser si podemos explicarlos desde la distancia. La verdadera pregunta es si estamos preparados para perseguirlos, para reaccionar rápido, para enviar misiones capaces de interceptarlos antes de que se escapen. Ideas que hace poco parecían ciencia ficción. Naves de respuesta rápida, sondas lanzadas con poco aviso, encuentros cercanos con objetos interestelares, empiezan a verse como una necesidad científica real. Porque sin contacto directo, estos visitantes seguirán siendo historias incompletas, fragmentos de frases cósmicas que apenas logramos descifrar. Y quizá ahí está la incomodidad más profunda de todas. Si la galaxia está llena de restos de mundos destruidos, entonces los sistemas planetarios no son refugios eternos, son estructuras temporales, bellas, complejas y a largo plazo, frágiles. El mismo tipo de fuerzas que permitieron que la Tierra se formara siguen actuando en todas partes, esperando el momento adecuado para reordenarlo todo. Desde esa perspectiva, Tracy Atlas no nos está hablando de visitantes artificiales ni de mensajes ocultos. Nos está mostrando algo más básico y más difícil de aceptar: el destino. La idea de que los mundos nacen, evolucionan y en muchos casos se rompen. Que el espacio entre estrellas no es un vacío limpio, sino un archivo flotante de historias terminadas. Fragmentos que viajan sin intención, pero que aún así cuentan algo a quienes saben observar. Y cuando el próximo objeto interestelar aparezca, porque aparecerá, la pregunta más importante no será qué es exactamente. Será si, por primera vez, estamos listos para escucharlo. Porque quizá estos visitantes no vienen a decirnos algo nuevo. Quizá solo vienen a recordarnos cómo funciona realmente el universo.